Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo que los cuido, que aunque se sientan lejos de mí, yo estoy aquí. Hoy Jesús te dice eso. Yo te amo y yo te cuido, aun cuando muchas veces crea que estás solo o que estás sola. Recuerda que Jesucristo prometió, estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, y Dios cumple todas sus promesas. Solamente debemos tener un poco de fe. El Señor solo te pide, confía en mí, porque el que confía en mí, el que cree en mí, verá la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Lázaro, su amigo Lázaro murió, dice que María y su hermana Marta le dice a Jesús llorando, si tú hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Jesús se conmovió y lloró porque lo amaba, era parte de lo suyo como su familia. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice a Marta, llévenme a donde lo pusieron. Y le dice cuando llegan, rueden la piedra. Pero Marta le dice, Señor, tiene 4 días de muerto ya hiede. O sea, humanamente ella decía, ya hiede, ¿para qué rodar la piedra? Si ya su cuerpo incluso se está empezando a descomponer. Y Jesús le dice a ella, Marta, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Eso hoy nos dice el Señor a nosotros. En el capítulo 11 de San Juan, en el versículo 14, Él le dice, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Eso hoy Jesús te quiere decir a ti hoy. Dile que le amo, dile que lo cuido, que no están sola, que no están solo y que solamente deben confiar. Para confiar en el Señor debemos pasar por las pruebas, porque confiar en medio de la gracia, en medio de la alegría es fácil. En medio de las dificultades es a donde se prueba nuestra fe. No sé por lo que puedas estar pasando en este momento, quizás una enfermedad, quizás momento de soledad, de tristeza, amargura, quizás una debilidad humana. Quizá te sientas sola o te sientes solo, pero hoy Jesucristo te dice, yo estoy contigo y prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 20:10, aun cuando tu padre y tu madre se olviden de ti, yo estoy contigo y te acojo porque te llevo en la palma de mi mano. Dios te tiene en la palma de su mano, como si tú fueras su única preocupación. Por eso hoy el Señor nos dice a través de Isaías, lo que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Lo que esperan el Señor serán como el águila, que levantarán sus alas, que volarán. Dice que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán, porque aquellos que esperan en el Señor no tienen fuerzas humanas. A donde su fuerza humana se detiene, empieza la fuerza de Dios, que es la que nos hace fuerte en medio de la debilidad. Dice la palabra de Dios que en 2 Corintios, dice la palabra que cuando Pablo en el capítulo 12 de Corintios le pide a Dios, dice, 3 veces oré al Señor para que quitara de mí este aguijón, una prueba, una dificultad, una debilidad, pero Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, alabaré mis debilidades, porque cuando soy débil en Cristo, fuerte soy. Hoy el Señor te dice, quizás tu debilidad humana, quizás tus fuerzas humanas se han detenido, quizás ya tú sientes que tú no puedes más, pero acuérdate que la fuerza verdadera viene de Cristo Jesús y que en medio de nuestra debilidad Él nos hace fuerte a través de la gracia de su Espíritu Santo. Jesucristo es el dueño de la vida y ni siquiera un COVID puede más que Jesucristo. Una peste, una plaga no puede más que Dios. Nosotros debemos afianzarnos en la fe, en esperar en Cristo Jesús, en la dificultad que se ve grande, en el camino que se ve difícil y pedregoso, en el camino donde se ve soledad y en medio del desierto. Allí Dios quiere que tú aclames al Señor, pero no solamente con grito de desesperación. Dios quiere que tú lo llames en fe, porque recuerda que cuando Moisés estaba entre el faraón y el mar rojo, le clamó, le pidió al Señor, Señor, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas así? O sea, te dije que avance, pero el mar rojo está, pero yo te dije que avance. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor, el Señor nos da a nosotros la autoridad para avanzar, no para quedarnos en el camino, no para que te quede en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio del proceso del divorcio, en medio de que un hijo está en dificultad.
Dios te está diciendo, bástate mi gracia. Te he dicho que si crees verá mi gloria, que en medio de tus dificultades tú te arrodilles y adores al Señor. Más que pedir, adora, porque aquellos que adoran es a donde el Señor obra y obra grandemente. En medio de la adoración el Señor provee. Cuando Abraham iba a entregar a Isaac en sacrificio, él le dice a los sirvientes, ustedes esperen aquí que el muchacho y yo vamos a adorar. No dijo, oh Dios, ahora voy a entregar a mi hijo. No, dijo, vamos a adorar. Y en medio de que él iba a hacer el sacrificio en adoración al Señor, el Señor lo llama y le dice, Abraham, detente, no le haga daño al niño. Y Dios proveó un carnero. En medio de tus dificultades, en medio de tu enfermedad y de tu tristeza, Dios va a proveer, pero va a proveer cuando tú abras la boca en fe y le digas, Señor, aunque todo sea oscuro en mi camino, yo veo tu luz, porque la fe es ver más allá de lo que mis ojos humanos pueden ver. Jesús, en medio de estas tinieblas, yo veo la luz, porque la luz revoloteaba en medio de las tinieblas, aun cuando no existía nada. Si tú crees que en tu vida ya no hay nada que hacer, pues yo te puedo decir que el Espíritu Santo de Dios revoloteaba sobre las faz de la tierra, sobre el mar, cuando aún no existía nada. Y entonces a través del verbo de Dios, de la palabra de Dios, se creó todo. Pues yo te pido que tú tengas fe, que no te dejes guiar por el diagnóstico médico. Recuerda, el médico es humano, el médico ve según la ciencia. Debemos seguir las instrucciones médicas, pero en cuanto a nuestra vida debemos afianzarla en el Señor. Pablo se va tan profundo que dice, morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque aquel que vive en Cristo no tiene miedo ni siquiera a la muerte. Porque Jesús nos dice, ¿qué te puede apartar de mí? No te puede apartar de mí ni el hambre, ni la sed, ni la injusticia, ni siquiera la muerte, porque Cristo es el dueño de la vida. Hoy levántate en fe. Hoy di, Señor, mis fuerzas, yo no puedo más en mi fuerza humana, pero sé que tú eres mi Dios y tu palabra me dice a mí que en mi debilidad tú me haces fuerte. Entonces yo voy a confiar en tu palabra que me dice que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios te ama y te ama con amor eterno. Y tú no estás sola ni solo, Dios está contigo. Y en medio de la dificultad y en medio de aquel encierro que tú puedas tener en tu casa, de llegar a tu casa y sentirte solo, sola, levanta los ojos a ver a un Dios que está contigo y que solamente espera que tú le dé una palabra para Él mostrarte su gloria. Rueda la piedra, confía en el Señor, lanza las redes de nuevo. Rueda la piedra. Marta pensaba, si ruedo la piedra, lo que va a encontrar es un cadáver apestoso. Y Jesús le dice, ruédala, porque yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú has lanzado muchos las redes y tú crees que ya tú has hecho todo, que humanamente ya no hay más nada que hacer, hoy Jesús te dice, lánzala, pero lánzala, como dijo Pedro, hemos pecado toda la noche y nada me he encontrado, pero la lanzaré por ti. Hoy Jesucristo te dice a ti, lanza las redes, pero esta vez lánzala confiando en mí. Esta vez lánzala con una adoración de rodilla a mí. Esta vez lánzala con palabras de fe diciendo, en el nombre de Cristo yo lo hago. En el nombre de Cristo yo puedo vencer esto. En el nombre de Cristo Jesús, yo nueva persona y nueva criatura puedo ser. En el nombre de Cristo Jesús, David venció a Goliat, porque le dijo a Goliat, tú vienes con espada y jabalina y eres un incircunciso, mas yo voy a ti de parte de Dios. Todo lo que hacemos de parte de Dios tiene frutos y tiene victoria. Hoy yo te invito a orar al Señor, hoy te invito a arrodillarte en tu casa y decirle, Jesús, hoy quiero ir de parte tuya. Que Dios te bendiga grandemente. El Señor te ama, el Señor cuida de ti. Aunque tú creas que Dios no está contigo, todos los días Él está contigo. Aunque tú creas que tú estás solo o estás sola, Dios te dice, yo estoy contigo. Y tú y Dios son más que un ejército, porque los que están contigo son más que los que están en tu contra. Tú no estás sola, tú no estás solo, Dios está contigo, Dios te ama, Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa lo que eres después que tú confíes en Él. Y Dios no vino a juzgarte, sino a salvarte. Que Dios te bendiga mucho y confía en Dios. En medio de todo lo que estás pasando, dile, Señor, hoy lanzo las redes, pero en fe. Hoy lanzo las redes,
pero a sabienda de que tú estás conmigo. Hoy lanzo las redes nueva vez de rodilla, adorándote, sumergiéndome en tu misericordia y asegurando que tú estás conmigo. Que Dios te bendiga grandemente. Dios puedes más.